Vivimos en un mundo incierto. A diario nos enfrentamos a frustraciones, pérdidas, rechazos, enfermedades, imprevistos, injusticias. Y sin embargo, hay quienes ante la misma adversidad colapsan y otros que se fortalecen. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué diferencia a una persona que se quiebra de una que se eleva por encima de sus circunstancias? La respuesta no está en lo que nos ocurre, sino en cómo lo enfrentamos. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, una filosofía antigua pero sorprendentemente actual que nos recuerda que el sufrimiento humano no proviene de los hechos en sí, sino de los juicios que hacemos sobre ellos. En este video te voy a mostrar cómo empezar a mirar la vida desde esa perspectiva, cómo enfrentar lo que te pasa con mayor fortaleza, claridad y libertad interior. No se trata de negar el dolor, sino de aprender a atravesarlo sin que te destruya. Si estás listo para transformar tu manera de responder al mundo, este mensaje es para ti. Pero antes de entrar en el tema, si este contenido te interesa y crees que te será útil, te agradecería mucho si dejas tu like. Esto me ayuda a seguir creando contenido que realmente aporte valor y llegar a más personas que puedan beneficiarse. Ahora sí, vamos a comenzar. En un mundo donde cada vez más personas buscan respuestas rápidas, soluciones instantáneas y alivios superficiales, el estoicismo nos invita a hacer algo radicalmente distinto: mirar hacia adentro. No para evadir el mundo, sino para habitarlo con más claridad. Cuando elegimos enfrentarlo todo con serenidad, no estamos negando lo difícil que puede ser la vida. Estamos reconociendo que hay una fuerza dentro de nosotros más grande que cualquier circunstancia externa. Esa fuerza no se compra, no se aprende en un día y no viene del reconocimiento social ni del éxito visible. Viene del cultivo interno, de la práctica silenciosa, del momento en que decides no reaccionar impulsivamente, no alimentar la queja, no buscar culpables. Es en ese instante de lucidez donde empieza tu verdadera transformación. Porque si logras mantenerte firme cuando todo tiembla, si logras elegir la virtud cuando todo te empuja a actuar desde el ego, entonces estás encarnando lo más noble del espíritu humano. No hay fórmula mágica, pero sí hay camino. Un camino que se recorre día a día, caída tras caída, eligiendo una y otra vez la excelencia moral por encima del impulso emocional. Y aunque a veces te sientas solo, incomprendido o agotado, recuerda: estás entrenando tu alma, estás templando tu carácter, estás construyendo una versión de ti que será capaz de sostenerse con dignidad incluso cuando todo lo demás se derrumbe. Eso, y nada más, es libertad. Epicteto, uno de los grandes representantes del estoicismo, lo expresó con claridad. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Es decir, entre lo que ocurre y lo que sentimos hay un filtro: nuestra mente. Nuestras creencias, expectativas, miedos y deseos actúan como lentes que distorsionan o amplifican lo que ocurre afuera. Y muchas veces somos nosotros quienes alimentamos nuestro propio dolor. Pensemos en un ejemplo sencillo. Dos personas pierden su empleo el mismo día. Una cae en la desesperación. Se siente fracasada, sin valor. La otra lo vive como una oportunidad para reinventarse, para finalmente dedicarse a lo que le apasiona. Mismo evento, reacciones completamente distintas. Lo que cambia no es el hecho, sino la interpretación. Aquí entra uno de los pilares del estoicismo: la dicotomía del control. Esta enseñanza, repetida una y otra vez por antiguos filósofos, propone que hay dos cosas en la vida: las que dependen de nosotros y las que no. En la primera categoría están nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras reacciones. En la segunda están todo lo demás: la opinión de los otros, las circunstancias externas, el paso del tiempo, la salud, la muerte. El sabio estoico dirige su energía exclusivamente a lo que está en su control. Lo demás lo acepta con serenidad. No porque sea indiferente o frío, sino porque entiende que resistirse inútilmente a lo inevitable
es una forma de sufrimiento innecesario. Cuando adoptamos esta perspectiva, empezamos a recuperar nuestro poder. Dejar de culpar a lo externo y hacernos responsables de cómo enfrentamos cada situación. Y esto no implica negar las emociones o reprimir lo que sentimos. Los estoicos no buscaban apagar sus emociones, sino gobernarlas. Lo que buscaban era no ser esclavos de sus pasiones, no dejarse arrastrar por la rabia, la tristeza, el miedo o la euforia. Sentir, sí, pero sin perder el control de uno mismo. Uno de los principios más importantes del estoicismo nos enseña que el dolor no proviene de los eventos externos, sino de cómo los juzgamos. Y tenemos el poder de cambiar ese juicio. Esto cambia radicalmente la forma de relacionarnos con el mundo. Ya no se trata de que el universo se acomode a nuestros deseos, sino de que aprendamos a vivir en armonía con lo que ocurre, desarrollando fortaleza interior. ¿Te ofendieron? No es la ofensa lo que te destruye, sino cómo la interpretas. ¿Te rechazaron? No es el rechazo en sí, sino lo que te dices sobre tu valor. ¿Fracasaste? No es el error lo que te define, sino cómo decides levantarte después. El estoicismo nos brinda herramientas prácticas para fortalecer nuestra respuesta interna. Una de ellas consiste en imaginar con calma los posibles obstáculos o pérdidas que podríamos enfrentar para prepararnos mental y emocionalmente. No se trata de caer en el pesimismo, sino de reducir el impacto emocional cuando esas dificultades se presenten, dado que nada nos causa más sufrimiento que poner expectativas demasiado altas sobre la vida. Otra práctica importante es mantener en mente que cada vida tiene un final. Lejos de ser una reflexión sombría, esta idea se utiliza como una guía para valorar el presente, poner en perspectiva los problemas y vivir con urgencia y autenticidad. Si hoy fuera tu último día, ¿realmente te alteraría tanto esa crítica, ese error, ese desencuentro? También podemos incorporar el hábito de la reflexión diaria. Al final del día, tomar un momento para evaluar nuestras acciones, identificar las situaciones que nos desestabilizaron y pensar cómo podríamos haber respondido con más claridad y sabiduría. Es una forma de autoconocimiento y mejora continua. El objetivo no es la perfección inmediata, sino la práctica constante. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a situaciones realmente duras? Enfermedades, pérdidas de seres queridos, traiciones profundas. El estoicismo no las niega. No busca minimizar el dolor, pero sí ofrece una forma de atravesarlo sin hundirse. Epicteto, nacido en la esclavitud, vivió una vida marcada por el sufrimiento físico y emocional. Fue golpeado, humillado y tras años de abusos, quedó lisiado por un golpe de su amo. Sin embargo, incluso con su cuerpo quebrantado y su libertad arrebatada, enseñaba que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta ante ellas. Él no solo sobrevivió a sus adversidades, sino que las utilizó como lecciones de fortaleza interior. Su enseñanza central era que nadie puede hacernos daño sin nuestra cooperación, que incluso en la esclavitud más opresiva podemos ser libres en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. Marco Aurelio, por su parte, uno de los emperadores más poderosos de la historia, enfrentó una vida marcada por el dolor. Perdió a varios de sus hijos, enfrentó guerras constantes y sufrió durante terribles epidemias que diezmaron su imperio. A pesar de todo eso, no solo gobernó con sabiduría, sino que escribió sobre la serenidad en medio del caos, sobre la paz interior que se construye desde la aceptación de lo que no podemos controlar. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo, incluso en medio del sufrimiento más profundo, podemos mantener la calma y la virtud. Para él, la serenidad no era una recompensa de la fortuna, sino un estado del alma cultivado a través de la reflexión constante y la disciplina de la mente. Si estas figuras que vivieron en circunstancias extremas pudieron mantener su entereza, ¿qué excusas tenemos nosotros para no ser capaces de enfrentar nuestras dificultades con una actitud más serena y resiliente? Si ellos, atrapados en situaciones mucho más opresivas y dolorosas, fueron capaces de transformar su sufrimiento en sabiduría, ¿por qué no podemos nosotros, que vivimos en tiempos menos duros, aprender a hacer lo mismo? La pregunta es más que un desafío.
Es una invitación a dejar de buscar excusas y empezar a cultivar la fortaleza interior que tanto necesitamos para enfrentar nuestras propias pruebas cotidianas. Hay una virtud que los estoicos valoraban profundamente y que hoy parece estar en peligro de extinción: la capacidad de permanecer. Permanecer en calma cuando todo te presiona. Permanecer en integridad cuando nadie te observa. Permanecer en ti mismo cuando todo alrededor cambia. En un mundo lleno de distracciones, donde nos enseñan a escapar del malestar con entretenimiento, consumo o validación externa, permanecer parece una locura. Pero es ahí donde se forja el carácter. Cuando eliges quedarte contigo, en tu incomodidad, sin anestesias ni huidas, empieza a emerger algo auténtico y aprendes a ver tus pensamientos sin ser esclavo de ellos. A escuchar tu emoción sin convertirla en drama. A sostenerte desde adentro, aunque no haya nadie afuera que lo haga por ti. Y eso es revolucionario, porque entonces el dolor ya no te define, las pérdidas ya no te quiebran. Y el miedo, aunque siga ahí, deja de paralizarte. Permanecer no es resignarse. Es honrar tu humanidad sin rendirte ante ella. Es practicar la fuerza tranquila del sabio que no necesita controlar el mundo porque ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Y ese, aunque pocos lo entiendan, es uno de los mayores actos de libertad. Cada vez que la vida te saque de eje, vuelve al centro. Cada vez que una emoción fuerte te arrastre, vuelve al centro. Cada vez que una pérdida o un conflicto te nuble, vuelve al centro. ¿Y qué es ese centro? Es el lugar dentro de ti donde aún puedes elegir, donde no reaccionas por impulso, sino que respondes con claridad, donde no eres esclavo del pasado ni rehén del futuro. Es ese espacio donde vive tu verdadera fuerza, silenciosa, inquebrantable, atenta. El estoicismo no busca convertirte en alguien perfecto, sino en alguien presente. Y eso es más difícil de lo que parece, porque el ego quiere tener razón, el miedo quiere controlar, el deseo quiere más, pero el sabio vuelve al centro. Respira, observa, elige, vuelve a su eje una y otra vez, sin drama, sin juicio, sin excusas. Y así se vuelve roca en medio del caos, no porque no sienta, sino porque ha dejado de luchar contra lo inevitable. Si puedes entrenarte para volver al centro cada vez que algo te desequilibre, te harás dueño de tu mundo interior. Y entonces, ningún evento externo podrá sacarte de tu verdadera casa, tú mismo. A veces necesitas que te lo digan sin adornos. Lo que estás viviendo duele, sí, pero seguir repitiendo tu historia de víctima solo te mantiene estancado. Nadie va a salvarte. Nadie va a venir a darte el cierre que esperas, ni a devolverte el tiempo perdido, ni a arreglar el daño que otros te causaron. El mundo no te debe comprensión, ni justicia emocional, ni garantías de felicidad. Puedes seguir culpando a tus padres, a tu expareja, a la sociedad, al sistema, pero cada vez que lo haces, entregas tu poder. Mientras sigas esperando que cambie lo de afuera para poder estar bien, seguirás atrapado. El estoicismo no te acaricia, te confronta. Te dice, asume tu vida como es. Deja de negociar con lo que ya pasó. Deja de exigir que la realidad se doblegue a tus deseos. Si no tomas las riendas de tu mente, otros la tomarán por ti. Tus impulsos, tus miedos, tus heridas no resueltas. Y entonces vivirás una vida prestada, reactiva, sin dirección. Duele, es incómodo, pero es necesario, porque solo desde esa crudeza nace la verdadera transformación. Solo cuando asumes que nadie más lo hará por ti, empieza el proceso real, convertirte en tu propio refugio. Ese día, aunque estés en ruinas, habrás dado el paso más valiente de todos: dejar de huir de ti mismo. Pero también hay algo bueno en todo esto. Puedes empezar de nuevo. No importa cuántas veces te hayas caído, decepcionado o perdido. Si estás leyendo estas palabras, es porque en algún rincón de ti todavía hay vida, todavía hay fuerza, todavía hay algo que no se ha rendido. Y eso es suficiente.
El estoicismo no te promete una vida fácil, pero sí una vida con sentido. Te recuerda que cada dificultad es una oportunidad para ejercitar tu fortaleza. Que cada dolor puede enseñarte algo sobre ti que no sabías. Que cada vez que eliges responder con sabiduría en lugar de impulsividad, estás construyendo un nuevo destino. Puede que avances lento, que a veces retrocedas, que a menudo dudes, pero si sigues caminando, cada paso cuenta. Nadie puede quitarte el derecho a volver a intentarlo. Nadie puede impedirte crecer en silencio. Eres más resiliente de lo que crees. Y no porque lo hayas tenido todo fácil, sino porque a pesar de todo, sigues aquí, respirando, pensando, buscando. Y eso, aunque no lo veas, ya es una victoria. Finalmente, la clave estoica ante la adversidad es preguntarse: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo usar esta situación, por dura que sea, para fortalecerme, para vivir con más virtud, para ser un ejemplo de dignidad? Esa es la verdadera libertad. No evitar el dolor, sino enfrentarlo con sentido. No depender de que todo salga como quiero para estar en paz, sino construir una paz que no dependa de nada externo. Nunca olvides que lo único que nunca pueden quitarnos es nuestra capacidad de elegir nuestra actitud. Nuestra libertad más profunda es la de decidir cómo responder. Y esa libertad es sagrada. Así que, la próxima vez que la vida te ponga a prueba, recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas. Esa es la diferencia entre quebrarse o fortalecerse, entre quedarte atrapado en el dolor o usarlo para crecer. La decisión es tuya. Puedes vivir atrapado en tus emociones o tomar el control y responder como alguien que piensa y actúa con propósito.